Shavua Tov Boraj, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de 5 minutos de Torah. Una impactante perashá también que contiene cada paso a seguir por el pueblo de Israel. En el final de Perashat Mishpatim se nos habla de la ceremonia realizada en el monte Sinaí, en el Har Sinai, que significa esa ceremonia como una suerte de berit, un pacto formal entre Hashem y Benei Israel. Leemos que como parte de este evento, Moshe envió a los jóvenes de Benei Israel a traer sacrificios especiales. La Gemara en Masejet Megilá registra la famosa historia de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega de la Sagrada Torá, encargada compulsivamente, por supuesto, por el rey Ptolomeo, uno de los monarcas de los Ptolomeos en Egipto, en el siglo II antes de la era común aproximadamente, asignó esta tarea a 70 eruditos judíos, a quienes había colocado en cámaras separadas para evitar cualquier cooperación entre ellos en la traducción de la Biblia. Milagrosamente, nos dice la Gemara, como ustedes habrán escuchado ya muchas veces, los 70 eruditos hicieron las mismas modificaciones al traducir el texto para evitar confusiones y malentendidos. Tal como registra la Gemara en Masejet Megilá, el versículo mencionado de Perashat Mishpatim estaba entre los pesukim modificados en la traducción. Los eruditos judíos sospechaban que el rey ridiculizaría a Moshe por asignar este elevado papel de ofrecer sacrificios para marcar el pacto de la nación con el Todopoderoso a Na'aré Bene Israel, a los más jóvenes del pueblo judío. Por lo tanto, ¿qué hicieron los Jajamim en la traducción de la Septuaginta? Tradujeron la palabra Na'aré como Za'atute. Quiere decir un término que denota Za'atute, distinción y honor. La pregunta sigue siendo, por supuesto, ¿por qué en verdad Moshe eligió a los Neharim, a los jóvenes, para hacer esos sacrificios? La Gemara en otra Masejet Zebahim registra un debate sobre si fueron los Kohanim o los primogénitos quienes inicialmente habrían servido como Kohanim de la nación, quienes ofrecieron estos sacrificios en el monte Sinaí. De cualquier manera, surge la pregunta de por qué Moshe seleccionó a los Neharim, a los hombres jóvenes, para este propósito, o por qué las personas que seleccionó se denominan hombres jóvenes. El Midrash Lekach Tov explica que en verdad Moshe designó específicamente a los miembros mayores de la nación para este honor. La palabra Na'aré en este versículo no se refiere a la juventud, sino al celo y a la prontitud. Na'ar. Na'ar viene del verbo mitna'er, que se sacude, que siempre está dispuesto y siempre está con un impulso. Según el Midrash Lekach Tov, la Sagrada Torá se refiere a los ancianos con este término para aplaudirlos por su energía juvenil que exhibían al llevar a cabo esta santa tarea. Rab Menachem Kasher, en su Torah Shelema, cita otras fuentes midráshicas que explican de manera similar. El Rosh, Rabbeinu Asher, líder de la judería española, en su comentario Hadar Zekenim a la Torá, explica de manera muy diferente, afirmando que el término hebreo de Na'ar a veces se usa como sinónimo de la palabra Shaliach, quiere decir agente o mensajero. Como Yoshua, por ejemplo, que era Na'ar, lo yamish mitojaor. Yoshua ya era adulto, pero él sigue siendo Na'ar, porque era el mensajero, era el Shaliach de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, la Torá emplea este término en referencia a aquellos seleccionados para ofrecer los sacrificios en el Har Sinai, enfatizando que no trajeron estos sacrificios como ofrendas personales, sino más bien en nombre de todo Am Israel. El autor del comentario bíblico a Ketav de Akabalá sugiere que la Sagrada Torá se refiere a estos hombres como Na'aré Bene Israel para hacer una distinción entre ellos y los Atzilé Bene Israel. Atzilim son los nobles de Israel,
a quien la Torá menciona varios versículos más tarde. Estos Atzilim representaban la élite espiritual de la nación y fueron elegidos para acercarse a la montaña. Y como dice la Sagrada Torá, contemplar la revelación de la presencia divina. Los Na'aré Bnei Israel eran de hecho hombres distinguidos, dignos del honor de ofrecer sacrificios, pero sin embargo se los llama jóvenes para diferenciarlos de los otros, los Atzilim. El autor de Aktav Kabbalah, Rav Mecklenberg, agrega otra posible explicación, afirmando que la palabra Na'ar a veces no se refiere a la juventud, sino a una estatura subordinada, el estado de servidumbre. Yoshua, repito nuevamente, por ejemplo, se lo conoce como Na'ar, incluso cuando era adulto, porque era discípulo y asistente de Moshe. La Torá buscaba enfatizar que estas personas que ofrecieron los sacrificios en el Sinai cumplieron con sus deberes con el sentido de Na'ar, entendiendo su posición de servidumbre con respecto al Todopoderoso, que es, después de todo, uno de los temas principales y esenciales del pacto. Finalmente, Rav Shimshon Rafael Hirsch, Zatzal, comenta brevemente en referencia a la frase Na'aré Bnei Israel: los jóvenes, los portadores inmediatos del futuro, dice el Rav Hirsch. Parece haber entendido este término literalmente, en el sentido de que específicamente un grupo de jóvenes de Bnei Israel fue seleccionado para ofrecer estos sacrificios, enfatizando el hecho de que el pacto con el Todopoderoso se hizo no solo con la generación actual, sino con todas las generaciones futuras de Am Israel, también por la eternidad. Bin'arenu ubizkerenu, dijo Moshe Rabbenu en nuestra salida desde la esclavitud egipcia, nuestros jóvenes y nuestros ancianos, también el futuro junto con el pasado. Que tengamos una excelente semana, buena salud, y el Kadosh Baruj Hu nos envíe su verajá cotidiana para que pronto podamos reencontrarnos en nuestros ámbitos naturales de estudio y de plegaria.